y muchos impuestos también a la hora de comprar alimentos. Esto se desprende de un informe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. No es ninguna novedad, todo lo que uno compra prácticamente en nuestro país está recargado, está sobrecargado, está hipercargado de costos del Estado que se pagan en forma de impuestos. Con esto no queremos decir que no haya Estado, lo que no queremos es que haya un Estado sobredimensionado y habitado por delincuentes. Pero bueno, ese es otro análisis. Para tener más precisiones de este estudio que acaba de dar a conocer la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, solamente un par de títulos. Del trigo al pan, el precio se multiplica por 7. Y además, ¿cuánto influyen los granos en el precio de nuestros alimentos? Estamos en contacto con Nicole Pisani Claro, economista de FADA. ¿Cómo te va, Nicole? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, un gusto acompañarlos. Bueno, igualmente, un placer escucharte. Nicole, ¿cómo es esto del pan? Es lo que más nos llama la atención. ¿Se multiplica por 7 el precio de este vital producto desde que sale del campo hasta que llega al consumidor? Bueno, así es. En esto que es la composición de precios que publicamos desde FADA, lo que vamos analizando es cómo se va componiendo el precio de los alimentos. En este caso, tomando el pan, si vamos desde el trigo que, sale del campo hasta el pan que tenemos en nuestras mesas, lo que es el precio del trigo se multiplica por 7 en este proceso, porque, tenemos trigo que después se hace harina con sus respectivos rendimientos, que después se hace pan, y todo ese proceso termina multiplicándose por 7 el precio del trigo. Uh-huh. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Es normal? ¿Pasa en todos los productos? ¿Sucede en otros lugares del mundo? ¿Cómo debemos entender y leer esta situación? Bueno, la realidad es que no es normal en el sentido de que lo que está interactuando muchísimo son costos que van impactando en la formación de precios. Para ponerte un ejemplo, el precio del trigo en el precio final del trigo, en el precio final del pan, apenas significa el 13% de lo que pagamos en la panadería. Uh-huh. En realidad, entre medio estamos teniendo otros actores productivos con sus respectivos costos que van formando, van componiendo este precio del pan que pagamos cuando vamos a las panaderías, y parte de este precio también son impuestos, ¿no? Entonces es, una composición de precios por medio de distintos eslabones productivos. Sí. ¿Y cómo son esas porciones en la torta final de los costos, si lo tenés a mano? Bueno, en lo que es, el precio del pan, un 13% es trigo, un 4% lo explica el molino, un 60% lo explica la panadería. 60, perdón, se cortó un poquito. Sí, 60% la panadería. 60% puntualmente porque la panadería tiene tanto un proceso productivo para hacer el pan como también la comercialización. Entonces sus costos por ahí son mucho más elevados que, en otros eslabones. Puntualmente por eso su peso es mayor, tiene muchísimos costos laborales. También dentro de sus propios costos la panadería, y un 23% del precio final del pan son impuestos, principalmente impuestos nacionales. Claro, es decir, cuando nosotros compramos 4 bollitos de pan, uno se lo damos al Estado, uno se lo come un muchacho de la Cámpora, por ejemplo, pero no importa el color, puede ser, porque acá todos comen del Estado, son muchos, pero digo, a ver, de 4 bollitos uno para el Estado, para el gobierno. Exactamente, uno es impuestos, es para la recaudación del Estado en concepto de impuestos, y esto pasó en el pan, pero también pasa en la leche, que tenemos un 25% de impuestos en el precio del sachet de leche, o en el kilo de carne, que tiene un 27% de su precio final, que son impuestos. Claro. ¿Hay alguna posibilidad en el actual esquema tributario de la Argentina y en este contexto económico
de que esto pueda variar? Bueno, en cuanto al contexto económico, en el sentido de, por ejemplo, reducir alícuotas de algunos impuestos, es bastante complicado dado la situación, digamos, de las cuentas nacionales. Sí se ha trabajado en alguna instancia, por ejemplo, una baja de uno de los principales impuestos, dependiendo de las provincias, ¿no? Que recae sobre los procesos, que es ingresos brutos, que es un impuesto muy alto en algunos eslabones de las cadenas. Y también se ha trabajado en diferentes proyectos de ley, por ejemplo, una baja de lo que es el IVA en el precio, en lo que es la leche, el sachet de leche, que eso también tendría, digamos, un cierto impacto, pensando que son alimentos consumidos en su mayoría por todos los argentinos, de necesidades básicas que se suelen englobar. Entonces, el principal impuesto que se está pagando es el IVA, entre otros impuestos, pero el principal es el IVA, entonces se podría trabajar sobre ello. Sí, es una locura, ¿no? A mi juicio, no sé si lo compartís, que alimentos básicos de la canasta familiar paguen el impuesto al valor agregado cuando en realidad debiera, de alguna manera, garantizarse su acceso por parte de toda la población, porque en la nutrición básica inicial está la salud posterior, el desarrollo intelectual de los niños, ¿no? Sí, así es. Hay una cuestión, hay una necesidad también de tenerlo en cuenta, puesto que sí podría dar mayor acceso, digamos, al consumo de estos productos por parte de toda la población. Y acá un paréntesis, en su espíritu original, por ejemplo, lo que es la ley de IVA, eximía a la leche del pago de este impuesto, pero era una leche particular que se hacía, digamos, hace muchísimos años, y como los procesos productivos fueron mejorando y modernizándose, hoy la leche paga IVA. Entonces, si recaemos sobre el espíritu original, la idea es que estos alimentos no paguen IVA, pero bueno, hoy por hoy, dado el contexto también de nuestro país, no es un tema que suene relevante o se vaya a tratar en corto tiempo. Exactamente, como así tampoco una reforma impositiva, porque este gobierno o el que lo suceda se va a ver obligado a recaudar lamentablemente lo poco que nos queda, si es que no se produce una modificación sustancial de otras pautas que tienen que ver con la economía, ¿no? Nicole, te agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy, muy precisa. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Igualmente. Nicole Pisani Claro, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA.